¿Qué tal? Mi nombre es Miguel González Vázquez y en este video voy a abordar el tema de evolución biológica. Bueno, antes que nada me gustaría dar una definición del tópico y la evolución biológica se puede definir como un proceso por medio del cual los organismos vivos se transforman o cambian con el tiempo a causa de modificaciones en su genoma que son heredadas. En esta imagen podemos observar un fósil de Archaeopteryx, organismo del cual se piensa que descienden las aves actuales, y ya presentaba estructuras muy similares o lo que son básicamente plumas. Dentro de los antecedentes tenemos al famoso filósofo griego Aristóteles. Él desde los tiempos donde vivió consideraba a los organismos como seres imperfectos que se movían hacia un estado más perfecto, más óptimo. Esto ya tenía que ver con nociones de cambio, tal vez no evolutivas, pero hablaba ya de una ruta, una mejora en los organismos. Después tenemos al naturalista francés Buffon, quien puso en entredicho el fijismo liniano. Esto es importante ya que Buffon fue un pionero en oponerse, digamos, a la postura lineana que proponía que los organismos de alguna forma no cambiaban, sino que estaban fijos en una estructura, que presentaban, valga la redundancia, pues un fijismo. Después tenemos al abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, quien también tenía nociones evolutivas y quien se piensa de alguna forma influenció al mismo Darwin. Finalmente en este listado tenemos a Lamarck, muy famoso por su teoría del transformismo. Él ya de alguna forma presentó una teoría más desarrollada donde proponía que los organismos con el tiempo se transformaban. Principalmente lo que proponía Lamarck era su teoría del uso y del desuso. Él hablaba de que los organismos desarrollaban más un sistema o un órgano por, por el uso o dejaban de desarrollarlo por el desuso. Aquí en la imagen inferior del lado izquierdo podemos observar una representación de Lamarck y en la parte superior del lado derecho podemos observar una de Buffon y del lado izquierdo una de Aristóteles también en la parte superior. Bien, ya en evolución darwiniana tenemos que el padre de la biología y también naturalista británico Charles Darwin desarrolla la teoría de la evolución mediante selección natural, que para mi gusto ya no es tanto una teoría sino más bien una realidad. Y bueno, Darwin abandona sus estudios en medicina y también su posible camino como religioso y se embarca en el navío Beagle que iba a realizar un viaje al mundo de exploración durante 5 años. Entonces Darwin aprovecha esta oportunidad, se embarca y en Sudamérica, comparando varias islas, en los Galápagos, organismos, tanto plantas como animales que vivían en estas y también organismos que estaban en la masa continental de América del Sur, Darwin llega a la conclusión de que estos organismos evolucionan por medio de selección natural. En esta imagen del fondo podemos observar una representación del famoso navío en el que Darwin estuvo viajando. Y bueno, Darwin se dio cuenta de que existía una variabilidad entre los organismos. Esto fue muy importante porque lo llevó a pensar que las variaciones heredadas que eran favorables para la supervivencia y para la reproducción iban a tender a conservarse, mientras que las características que no eran favorables para la reproducción del organismo y más primordialmente para su supervivencia iban a ser eliminadas con el tiempo. Esto básicamente es que las mutaciones que no eran favorables iban a desaparecer y las mutaciones que sí lo eran iban a mantenerse, dando como resultado la adaptación. Y bueno, con el tiempo, la acumulación de estas modificaciones, que eran la adaptación, podían resultar en una nueva especie. Esto ya siendo totalmente alusión al proceso de evolución.
En la parte de la izquierda podemos observar dos imágenes que vienen representando esta parte de la adaptación. En la imagen inferior podemos observar una representación de los pinzones de Darwin, donde cada organismo tiene un fenotipo diferente y también un genotipo, y esto es debido a que cada organismo ha sido de alguna forma seleccionado por medio de condiciones diferentes. Cada isla tiene, digamos, un clima diferente, una topografía diferente, una disponibilidad de alimentos diferentes, necesidades diferentes que de alguna forma con el tiempo fueron moldeando a cada organismo también de forma diferente. Esto por medio del proceso de selección natural. En la imagen superior podemos observar el mecanismo de resistencia bacteriana por medio del cual las bacterias generan mecanismos para inhibir la acción de antibióticos, que muchas veces lo que hace es atacar la pared celular o evitar la síntesis de proteínas específicas que necesita la bacteria para su replicación y su supervivencia. Entonces, estos dos ejemplos son muy, muy relacionados con la cuestión que tiene que ver con adaptación. Existieron dos publicaciones que fueron muy importantes para que Darwin pudiera desarrollar sus ideas de evolución por medio de selección natural y a la postre publicar su obra más brillante que es El origen de las especies. La publicación del geólogo Charles Lyell, que se titula Principios de Geología, ayudó mucho a Darwin ya que pudieron concordar los tiempos que se necesitaban para que se desarrollaran estas ideas de Darwin. Antes se pensaba que la Tierra tenía muchos menos años y con esta publicación pues se supo que la Tierra era mucho más longeva y cabían perfectamente las ideas de Darwin. Y el ensayo sobre el principio de población que publicó el economista inglés Thomas Malthus, que predecía que la población crecía de una forma más rápida y que en algún momento iba a sobrepasar la producción de alimentos. Darwin finalmente desarrolló una explicación fundamental, sencilla, de la evolución y es la selección natural, en la que los organismos que están mejor adaptados tenían más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto convertirse también en progenitores de la siguiente generación, siendo así que transmitían sus genes. Como resultado de esta selección, las poblaciones iban a cambiar a lo largo del tiempo. En esta imagen del lado derecho podemos observar cómo opera esta fuerza evolutiva que es la selección natural. Podemos ver que tenemos un depredador, un ave rapaz, un halcón, que está cazando un grupo de ratones. Tenemos aquí dos fenotipos, los ratones de color negro y los ratones de color blanco, dos caracteres. En este caso, como están en un ambiente donde es mucho más fácil camuflarse si eres de color o tienes el carácter negro, entonces evidentemente es una característica que iba a ayudarlos o que era favorable para su supervivencia y por lo tanto podemos observar que ya en la tercera imagen tenemos una frecuencia del carácter blanco mucho más atenuada. Esto ya que la selección hizo que desapareciera esta mutación o se viera pues disminuida. En este caso se ha visto muy disminuida y a lo largo del tiempo puede desaparecer. Es importante mencionar al naturalista también británico Alfred Russel Wallace, quien de alguna forma casi al mismo tiempo llegó a la misma conclusión que Darwin, que la evolución ocurría por medio de selección natural, y esto lo hizo después de estar viajando por el archipiélago malayo durante 8 años, de una forma similar a la que Darwin lo hizo, no más que en otra parte, y de llegar a una conclusión muy parecida de forma independiente, o prácticamente la misma, por decirlo mejor.
Darwin y Wallace terminaron por intercambiar cartas y presentaron posteriormente sus trabajos, sus ensayos en conjunto, en una reunión en Londres de la Linnean Society en 1858. Precisamente en esta diapositiva podemos observar del lado derecho la portada de la obra monumental de Darwin, titulada El origen de las especies, que se termina por publicar en 1859 y en 1870, 11 años después, se publica el libro de Wallace, Aportaciones a la teoría de la selección natural. Bien, vamos ahora a abordar un poco la teoría neodarwinista, también conocida como la síntesis moderna de la evolución. Básicamente, la teoría neodarwinista lo que hace es unificar o combinar la teoría de selección natural de Darwin con los descubrimientos en genética del monje Gregor Mendel, lo que es la herencia mendeliana, y lo que descubrió Mendel fue cómo ocurría y a qué se debía esta variabilidad genética. Él lo que hizo fue reproducir de muchas formas muchos chícharos con caracteres diferentes y llegar a varias conclusiones muy interesantes, como lo fueron el principio de segregación y el de transmisión independiente. Con esto, Mendel explicaba que existían, de alguna forma, aunque no con estas palabras, alelos que se transmitían a la siguiente generación y cómo es que se transmitían por parte de los progenitores. Algunos de los fundadores y principales exponentes de la síntesis moderna de la evolución fueron el genetista y estadista británico Ronald Fisher, el también genetista británico Haldan, el biólogo británico Julian Huxley y el biólogo germano-estadounidense Ernst Mayr. En esta imagen del lado izquierdo podemos observar el mecanismo por medio del cual se da la variabilidad genética, con este ejemplo en un cruzamiento entre dos progenitores de tlacuache. Podemos observar que ambos son heterocigotos, es decir, tienen un alelo recesivo y un alelo dominante. La A mayúscula viene representando el alelo dominante y la A minúscula el alelo recesivo. Este gen codifica para el carácter del color del pelaje. Podemos observar que el dominante es el color más oscuro y el recesivo es el color rojo. Entonces aquí lo que sucede es que después del cruzamiento obtenemos la proporción mendeliana de 3 a 1, donde podemos observar que el fenotipo de pelaje negro se presenta tanto en el homocigoto dominante como en los heterocigotos. Finalmente, el único individuo que presenta el carácter de pelo rojo es el homocigoto recesivo. Vamos a hablar finalmente un poco sobre la teoría neutralista de la evolución molecular. Y bueno, esta fue propuesta por el genetista japonés Moto Kimura, quien en 1968 la publicó en la revista Nature. Y básicamente lo que propone es que la mayoría de las mutaciones son neutras, es decir, no favorecen ni dificultan como tal la supervivencia de los organismos, lo cual puede hacer llegar a concluir que el hecho de que sobrevivan o sean eliminados en una población los organismos es simplemente un problema de azar. Básicamente, aquí lo que Kimura quería proponer es que la selección natural no puede estar actuando sobre estas mutaciones, ya que estas no están aventajando o significando una desventaja para el organismo. Y bueno, el neutralismo plantea que la mayor parte de la variación genética no está causada precisamente por la selección natural, sino que es causada por la deriva génica, que produce mutaciones neutras. Y bueno, la deriva génica es el cambio en las frecuencias alélicas o genéticas de una población que se da de forma aleatoria. Aquí tenemos en esta diapositiva un muy buen ejemplo de deriva génica, que es el cuello de botella. Podemos observar cómo tenemos una población inicial, diferentes organismos con diferentes genotipos, y bueno, sucede una cuestión
que tiene que ver muchas veces con el azar o con catastrofismo. Por ejemplo, cae un meteorito, el ser humano está afectando una población, un terremoto, una inundación, cambios abruptos en el clima y se tiene como consecuencia una reducción de la población. Esta puede ser muy intensa. Y esta reducción termina por ser aleatoria porque muchas veces los organismos que están sobreviviendo pues no son organismos, digamos, que son más aptos para la supervivencia, sino que simplemente el azar terminó por mantenerlos o retirarlos. Entonces se da una reducción de la población y los individuos que sobreviven y su genotipo, por lo tanto, son los que siguen dirigiendo a esta población de alguna forma. Entonces, muchas veces pasa que se da endogamia porque se pierde muchísimo variabilidad genética a causa de este desajuste o desbalanceo de la población de forma azarosa. Finalmente, presento aquí la literatura consultada y me despido agradeciendo su atención.